Ok, bueno. Aprovechando desde que comience, para esta entrega de los trabajos, ¿para cuándo es, Betsy? Tendría que ser para de hoy en 8, porque es Ok, la última clase. ok, perfecto. Ahí me hago pedazos, pero ahí vamos. Betsy, ¿y al final la vamos a subir a la plataforma o se la vamos a mandar a usted Pues por correo fíjese electrónico? pues fíjese que la pueden pasar a WhatsApp. Como yo lo que les pedí es que hicieran solo una carpeta y lo pusieran todo junto. Si les sale fácil en el correo electrónico, yo se los pongo en el WhatsApp, como se les haga fácil, pero algunos me dijeron que era más fácil en el WhatsApp o en el correo, no sé, la verdad, lo que se les haga más fácil. Si La nos verdad es puede que dar el correo sería magnífico. Ok, yo les doy el correo, entonces si me lo pasan ahí. sí, gracias, porque no tengo idea cómo lo voy a hacer, pero ahí voy a aprender. No, pues es simplemente, yo creo que todos pueden colocar, ¿quién es la coordinadora del grupo? Juanjo. Ok, a Juan José le pueden pasar todo el material y que él haga solo una Perdón, carpeta. Betsy, que lo interrumpa, el coordinador del grupo soy yo, Luis. ¿Cómo? Luis, yo soy el coordinador del grupo, Betsy. Ah, bueno, pues pueden mandarle a usted todos los trabajos y hacer una sola carpeta y mandármela toda junta. Muy bien. A Luis Ok. se le dificulta un poco porque no tiene internet. Es mejor Sí, mandárselo directo a usted, Yo Betsy. cuento con sí, internet. Yo cuento con internet gracias a Héctor. Como se les haga fácil. yo Ya preferiría enviárselo a usted, Betsy. manda entonces, no hay problema. Gracias. Bueno, entonces, aquí están entonces, decíamos, los dos grupos. Y bueno, eso ya lo habíamos visto. Vamos bien. Entonces, en esta carta, los conceptos de justicia y de justificación. Fíjense que aquí hay un tema, ¿verdad? Que Pablo lo ve muy claramente en su vida. Él como fariseo seguía la ley y la ley le daba a conocer dónde él actuaba mal, pero la ley no le ayudaba a actuar bien, solo le demostraba dónde estaba lo malo. En cambio, la gracia sí le ayuda. La gracia no lo condena, sino que es algo que si él se abre a ella es por méritos de Cristo, si él la pide, la quiere y la desarrolla, pues entonces el Espíritu se lo da y él puede superar lo que la ley no lograba. Ese es el tema de la justificación, ¿verdad? Y entonces la persona es el Espíritu quien lo va haciendo justo. Esas no son habilidades humanas, sino son frutos del Espíritu. Entonces, así lo desarrolla Pablo, ¿verdad? Entonces, por eso habla de que el estado de injusticia o de pecado, pues ha sido cancelado por Cristo. Pero como eso así pasó, ciertamente, pero luego nosotros tenemos que trabajar esa gracia. O sea, esa gracia está ahí, pero si nosotros no colaboramos con ella, entonces ahí está como guardadita, ¿verdad? Entonces la justificación que nos merece Cristo equivale al perdón de los pecados. Entonces ahí está el gran amor de Dios hacia nosotros. Pero fíjense que eso es bien importante que nosotros lo entendamos, porque si nosotros sí entendemos eso, nos damos cuenta que no podemos juzgar a nadie, porque todas las personas tienen su historia pues humana, su historia genética, su historia, hay varios niveles de historia, su historia psicológica. No todo el mundo recibe las circunstancias de la misma manera. Entonces, cada quien vive su historia de forma diferente y eso solo Dios lo sabe. Dios y uno. Y uno tal vez ni tanto, porque uno no puede saber a veces que dijera yo, cuando yo peco, digamos, digamos, que yo genéticamente tenga en mi mapa genético tendencias o soy proclive a adicciones, por ejemplo. Entonces nadie sabe pues cómo va a ser mi lucha en relación de eso, porque eso está puesto en mi propio organismo antes de que yo naciera. Nadie puede, eso tal vez ni yo lo sé, solo sé que me gusta, que me atrae, y así en muchas formas.
Ese es solo un ejemplo de una adicción, pero se puede ser adicto a 1000 cosas, al sexo, a bebidas, a sustancias, a 1.000.000 de cosas. ¿Cómo puedo juzgar yo sin elementos de juicio? Entonces, aquí es donde está la justificación, porque eso solo Dios lo puede hacer, porque eso solo Él sabe, ¿verdad? De hecho, hay un salmo, creo que es el 148, que dice, tú me conoces. Desde antes de haber nacido, tú me creaste, tú me hiciste. Entonces tú sabes quién soy. Antes de que la palabra salga a mi boca, tú ya la conoces, tú ya la sabes. Antes que el pensamiento venga a mi mente, tú ya lo sabes. Entonces, cuando nosotros sabemos, bueno, eso es muy bueno en un tema de la confesión. Porque a veces las personas o no se sienten culpables de nada o se sienten culpables de todo. Entonces, no, es el tema, solo Dios sabe. Y mi honestidad, hasta qué punto pues yo puedo saber si esto estaba en mi intención o en mi inclinación o en mi tendencia o esto fue por debilidad. Que hay muchos elementos. Entonces la justificación entra a eso y entra mediante de la fe del bautismo. Entonces por eso es que unidos a Cristo, renacemos a una nueva vida, renacemos a la gracia. O sea, si le dejamos que Él actúe en nosotros, pues Él va a hacer la obra que Él quiere que nosotros seamos. Entonces esta nueva vida en el orden de la gracia nos hace hijos de Dios. O sea, hace, como dice, ¿verdad? Él es el primogénito y nosotros hijos por adopción, o sea, por los méritos de Él. Nos permite participar de la vida íntima del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En esta carta, la vida cristiana está dominada por dos conceptos: la santidad y la santificación. El problema de la santidad no es, por ejemplo, cuando nosotros vemos a santos, por ejemplo, uno mira a María Goretti o mira a Teresita del Niño Jesús, que ya desde niñas, pues ellos lo comprendían todo y todo. Pues qué maravilla, pero claramente yo no pertenezco a esa rama, pues. A mí me ha llevado 70 años, a saber cuántos años, medio que ir entendiéndome. Entonces son otro, pero eso no me debe pues frustrar, sino que estos santos o esta santidad es obra del Espíritu y lo que cuenta es el esfuerzo que yo tengo para agradar, para mantener esa relación con Dios, no con las personas ni nada de eso, ¿verdad? Ese es un tema que está desarrollado en Mateo cuando habla del ayuno, de la oración, de la limosna, y tu Padre que está en lo oculto, ese Padre es el que se va a dar cuenta y va a desarrollar esa santificación. Eso tiene también que ver con el que tiene se le va a dar más y al que tenía poco se le va a quitar, porque ese es el tema de la santificación. El que tiene ese deseo, esa voluntad, ya la tiene, entonces se le va a ir dando más para que la vaya desarrollando. Y el que no tiene, pues entonces si solo está presumiendo y cosas así, lo poquito que tiene se le va a quitar porque se le va a acabar. Va en ese sentido. A causa del pecado de nuestros primeros padres, también la creación entera quedó afectada. Eso fue una de las lecturas de la semana pasada, o antepasada, el domingo, creo yo. Entonces vemos que la naturaleza, el cosmos entero, pues está esperando esa renovación de vida, ¿verdad? Dice, está teniendo dolores de parto, el cosmos gime, ¿verdad? Pero fíjense, gime no para ser destruido, sino para dar una nueva vida, ¿verdad? Los dolores de parto tienen una esperanza de algo mejor. Y entonces eso es Cristo que viene a restablecer ese orden perdido. Entonces se dan cuenta ustedes que el nuevo orden del COVID no es tan nuevo, ¿verdad? Ya Jesús ya hace 2000 años ya tenía ese orden perdido que nosotros no queremos vivir. San Pablo nos habla entonces de ese cambio, o sea, conversión. Un cambio que si ustedes se dan cuenta, Pablo aquí ya lo va a dar como un proceso diferente a como lo dio Jesús. Porque entonces Pablo aquí nos habla de
pero fíjense, ustedes tienen que fijarse en eso, tienen que fijarse cómo Pablo experimenta el cambio después, o hace el cambio después de haber tenido el encuentro con Cristo. O sea, él tiene el encuentro cuando él es, pues, está persiguiendo. Y él está matando a los cristianos, ¿verdad? Entonces, pero él experimenta a Jesús resucitado amándolo, buscándolo en esa situación. Por eso él habla de la justificación y de la gracia y de la elección, porque él va a decir, cuando yo estaba muerto, cuando yo estaba perdido, cuando yo era como un aborto, o sea, él no tenía vida, él estaba haciendo cosas terribles, va. Entonces, pero ahora él, fíjense cómo se da el paso, porque igual Jesús de Nazaret, hasta que las personas se saben amadas y llegan ahí con Jesús, y pueden tener ustedes el ejemplo de Zaqueo. Jesús entra a la casa de Zaqueo, es un ladrón, todo el mundo habla mal de Zaqueo, Jesús no le importa, entra, come con él. Y cuando Zaqueo se sabe tan amado por este hombre, no juzgado, no criticado, no, entonces viene la conversión, ¿se fijan ustedes? Y eso lo van a encontrar ustedes en todo el Evangelio. Jesús nunca le pide a nadie que cambie primero, Jesús primero los ama. Y primero cura a todo el mundo, al paralítico que los bajan del techo, primero le perdona los pecados, lo cura. Y luego, después es, anda y no peques más, después. Pero vean aquí entonces el orden. Pablo entonces aquí habla de conversión. O sea, le pide al pueblo que cambie. Pero ¿cómo puede cambiar a alguien que no se sabe amado? Cuando la persona cambia por norma, por regla, ese no es el camino, si ustedes se fijan. Y no se van a dar cuenta que no es el camino porque en un momento pueden tener mucha euforia y luego se les acaba. Luego puede ser que se decepcionen, como Judas. Él se sintió amado, pero luego cuando vio que Jesús no hacía mayores cosas, se sintió decepcionado por él. Entonces así el discípulo, sí, lo más importante es que se sepa amado, no que se sepa santo, no. La santidad va a venir después por gracia, en la medida de que él se sepa amado. No sé si me captan lo que les estoy diciendo. Totalmente. Bueno, entonces ese es un misterio de fe y de esperanza. Solo se sabe qué será cuando ya se haya predicado el evangelio en todo el mundo. Entonces vean ustedes, por ejemplo, pues el tema del domingo, de la cizaña, del trigo, de la semillita. Bueno, se fijan, uno puede entender mal, porque puede entender que la parábola de la cizaña y del trigo es aprender a convivir con el mal. Pero no es esa la forma, porque Jesús dice, si tu ojo es causa de mal, sácatelo. Si tu mano, sácatelo. Entonces, córtatela. Entonces, no está diciendo convivamos con el mal para que ya al final miremos a quién le toca cada lugar. No, eso no va así. Va más bien, uno tiene que entrar en el contexto de la parábola. La parábola dice, ¿acaso no sembraste buena semilla? Sí, el enemigo pudo haber venido en la noche. Y ahora que estamos mirando que no todo lo bueno es tan bueno, porque el trigo y las cizañas se parecen cuando son tiernos. Entonces, no todo lo que parece, hay un dicho, ¿verdad? Dice que no todo lo que parece oro, ¿cómo es que decía ese? Algo así. La cosa es que tenemos que tener más prudencia en la forma de ver. Con nosotros debemos ser exigentes. No todo lo que nosotros hacemos sale con las buenas intenciones o con el buen corazón. Tenemos que discernir un poco más nuestros actos. Esa es una parte. Y la segunda parte de esta carta expone las consecuencias de los principios que yo expuso. O sea, si ya se sabe amado, tiene que haber una coherencia entre lo que cree y entre lo que vive. Enseña que el cristiano debe brillar por las virtudes de humildad y de sencillez.
Y eso lo dice Jesús, ¿verdad? Aprendan a mí que soy manso y humilde. Y luego va a decir Pablo, ¿y de qué voy a presumir yo si todo lo he recibido de él? Si he de gloriarme de algo, ha de ser de Cristo y crucificado, porque si yo estoy aquí es por méritos de él. Entonces, ir comprendiendo que la carta tiene, las cartas de Pablo tienen como fuente y origen su experiencia personal y vivida con Cristo resucitado. Entonces, de todas las virtudes que pueden haber, la humildad, la sencillez, la caridad con todos, sin hipocresías, comprendiendo, perdonando, sabiendo devolver bien por mal. Bueno, ya se dan cuenta, no es que podamos hacer todo eso, porque no lo podemos hacer, nosotros no somos así, pero ahí, ¿quién es el que actúa? Pues otra vez es el Espíritu Santo el que actúa en nosotros, pero nosotros, como cualquier problema de salud o de adicción, lo primero es reconocer que no puedo perdonar, reconocer que no soy tan honesto, tan auténtico, reconocer que tal vez no juzgo con la boca, pero mi mente ya juzgó, darme cuenta que a veces me alegro de que le pasó algo, ajá, le pasó eso a esa persona, o que en mi interior juzgo. Entonces, todo eso no es problema, no es para que no, eso, si nosotros lo reconocemos, eso nos hace que, dijera yo, aparte de humildes y sencillos, nos hace merecedores de Cristo, porque Él lo dice, yo vine por los enfermos. Ahora, si yo ya todo esto lo tengo cumplido, pues qué triste, porque Él ya no tiene que ver mucho conmigo, ¿verdad? Porque yo ya lo logré con mis propias fuerzas. En cambio, si yo tengo todos estos elementos en mi vida, pues justamente para eso es que vino el Señor, para que yo supere todas estas limitaciones humanas. Y no diga, es que como soy humano, sí, somos humanos, pero estamos llamados a desarrollar una humanidad como la de Jesús, que es solidaria. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Bueno, solo la fe, solo las obras, eso se contrapone con Santiago, pero ustedes ya eso ya lo entendieron, ¿verdad? Que aquí no está hablando Pablo de una fe sin obras, sino que al contrario, ya dijimos en la introducción cómo el discípulo tiene que ser cosas concretas, actos concretos. Entonces, eso es lo que se supone que pasa con nosotros, tenemos todos un mismo sentir, por eso es que hacemos comunidad, no porque somos 10, ni 15, ni 20, sino porque aunque seamos dos, por eso dice, cuando dos se unen, en mi mismo nombre, en mi mismo sentir, con el mismo corazón, con una sola voz, cuando estos dos se unen así, sintonizados por el Señor, entonces ahí estoy yo presente, ¿verdad? Entonces hay que darse cuenta que no es por la cantidad ni tampoco es por el lugar. Como hoy la gente pues que está sufriendo porque no puede ir a la iglesia, se da cuenta pues que lo puede hacer incluso si es virtualmente, porque no es por una presencia o por un lugar físico, sino porque aquí lo tienen con claridad, un solo corazón, un solo sentir con el Señor, una sola voz. Entonces, en ese sentido, ya se da gloria al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ahora ya vendrían las cartas de la cautividad, que son Colosenses y Efesios. Betsy. ¿Qué manda? Discúlpeme, no, respecto a eso de que la necesidad de ir al templo, en lo personal, yo extraño mucho, porque Dios ha permitido que nosotros tengamos, pienso yo, pues, un lugar específico por la paz y por la misma necesidad que como seres humanos tenemos de acercarnos a Él en esos lugares que han sido exprofesamente diseñados para que nos encontremos con Él. No porque yo crea que Él no está en otro lado o que no lo puedo encontrar por otro lado, pero
en lo personal, sí extraño ir al templo del Señor. Sí, sí, pues hoy lo explicaba un sacerdote en la misa de las 7 de la mañana, él explicaba eso, ¿verdad? Y decía, incluso también es el tema de que si la comunión la recibo en la mano o si la recibo en la boca. Y él decía, realmente tenemos que ir como entendiendo la relación con Dios como algo más íntimo y personal. Y él explicaba, antes de que fuera la pandemia y él daba la comunión, dice que en el dedo a él le quedaba marca de crayón de labios. Y eso pues claramente, aunque se hiciera con mucho cuidado, obviamente él tocaba los labios, la saliva de las personas, explicándole a la gente, pues porque también la gente, algo como los judaizantes, ¿verdad? De que por qué en la boca, que no, que la mano, que no sé qué. Entonces dicen, no, es que es en el corazón que ustedes reciben al Señor. Entonces igual pasaba y él decía, lo mismo pasa con la comunión ahora las personas que no pueden venir a la iglesia. Porque si usted se da cuenta, el nuevo orden, pues prácticamente a las personas mayores de 60 años sí ya no, y a los menores de 15 años tampoco. ¿Quiénes van a llegar a la iglesia cuando eran las mayores de 60 años las que más iban? Y los papás que llegaban a sus hijos pequeños, pues eran los que algunos que iban. Entonces la iglesia va a tener muy poca gente. Entonces, bueno, como decíamos, este tema lo que hace es que algo tenemos que aprender de todo esto que está sucediendo y darnos cuenta, pues, de que el Señor, Él nos alimenta, pues sí, ese era un lugar, pero quién sabe si por mucho tiempo no vamos, por lo menos yo con mi edad, pues definitivamente eso está totalmente cancelado y yo tampoco entro en desesperación ni nada de eso. No, ni yo. Porque pero sí extraño es como cuando yo iba a visitar a mi abuela, pues, ¿verdad? O que uno puede estar en contacto con mis nietos conmigo, que están siempre hablándome, siempre estamos en videoconferencias, pero cuando nosotros nos unimos así en una visita presencial, eso no se puede cambiar. No es. Esto es esa. La última enseñanza que he tenido que vivir es precisamente dejar muchos escrúpulos. claro. No, yo lo entiendo. Es purificación. 5 años o 10 de estar luchando con ellos. Purificación de ciertos temas demasiado materiales, ¿verdad? Por ejemplo, yo iba a misa diariamente, todos los días, y buscaba, no iba ni siquiera a la más cerca, sino que buscaba donde verdaderamente yo tuviera sentido en la homilía y todo, y yo, aunque caminara 2 kilómetros o 3 kilómetros, yo aprovechaba como para hacer ejercicio. Y me decía mi hijo, a mí me llama mucho la atención que después de que por años y por años y por años fuiste a misa todos los días, hoy no digas nada. Pues es que yo estoy en misa todos los días, le digo, lo primero que hago en la mañana, a las 6 de la mañana, yo ya estoy en misa. Entonces, pero no sentís lo mismo. Pues sí, le digo yo, es la forma ahorita y esa yo no tengo problema. Y tu comunión, que era tan importante, la sigo teniendo, le digo yo, la sigo teniendo y la sigo teniendo en la comunión y todo eso. Y a mí me ayudó mucho el tiempo que el Papa celebró la misa y porque yo oía la de él y a veces esperaba a la medianoche para tenerla directamente con él. Y ¿cómo se llama? Me encantaba hacer ese esfuerzo, lo hacía como un regalo personal para vivirlo con esa intensidad y no importaba, a veces me dormía un rato antes para estar un poquito más despierta a esa hora. Pues se hizo un tiempo, pero me ayudó a estar hasta me sentía más contenta, porque estaba en la misa con el Papa todos los días y oía su homilía y después él dejaba como 15 minutos de adoración con el Santísimo y yo lo viví tan intensamente que fueron los primeros, tal vez, no sé, yo creo que fueron más de 2 meses que él hizo eso o más, no sé, pero fue la primera parte,
porque él empezó a celebrar la misa, creo que como un 18 de marzo, algo así, y nosotros empezamos el encierro como el 13 de marzo. Entonces yo fue muy cerca que me di cuenta de que él estaba celebrando todos los días en Santa Marta, y yo me quedaba para oír esa misa, para estar en esa misa con él, y la esperaba, pero con tanto gusto. No sé, pues la verdad es que lo disfruté muchísimo. Creo que fue muy triste cuando él ya no, que abrió Italia y él ya dejó de dar las misas así, pero sí fue, más o menos sí fueron más de las 40 días. Viví muy bien la Pascua, viví muy bien Pentecostés, lo viví intensamente, tal vez hasta mejor que otros años, porque yo me sentía tan feliz de estarlo haciendo directamente con el Papa, ¿verdad? Pero ahí es la experiencia ya personal de cada quien. Pero sí, como usted dice, uno tiene que ir aprendiendo a superar todo eso. Y en cuanto a los sacerdotes, pues a mejorar porque hoy es un tema, ciertamente estamos viviendo situaciones difíciles, pero ¿qué le dijera yo? El tema de Jesús resucitado siempre es un mensaje de esperanza. Y entonces eso es lo que tiene que prevalecer ahorita. Por eso, bienaventurados los que confían en el Señor. O sea, ese es el grito, ¿verdad? El Señor está por encima de todo, y a lo que dice Pablo, ¿quién puede separarnos de su amor? ¿Quién? Que estemos encerrados, que no vayamos a la iglesia, que no, nada. Él ya dio su amor por completo y de eso nadie nos puede separar. Entonces, ese tipo de reflexiones son los que ayudan hoy, porque sí sabemos, pues cada quien tiene distintos procesos. Hoy en la mañana una alumna de aquí de la escuela que le daba clase, ella llora todos los domingos porque no va a la iglesia. Yo lloro en la iglesia y lloro aquí en mi casa con las misas. Bueno, entonces aquí más o menos vemos a San Pablo, que sigue dirigiéndose primero a sus hermanos judíos que vivían en todos estos lugares, que tenían ciertos privilegios con el Imperio Romano. Pero cuando acusan a Pablo, los tribunales romanos no encuentran culpa en él, igual que no encontraron en Jesús, pero de todas maneras lo encarcelan para complacer a los judíos. Exactamente lo mismo que pasó con Jesús. Y entonces aquí tenemos la introducción de estas cartas de cautividad. ¿Cuáles son? Efesios, Colosenses, Filipenses y Filemón. Esas son 4 cartas. Y se dieron cuenta que nosotros vimos como hechas de Pablo, como cartas de Pablo directamente, sin la cautividad. ¿Cuántos vimos? 1 y 2 Tesalonicenses, aunque dijimos que la segunda de Tesalonicenses tal vez no es de él, pero igual está aceptada en el canon. Entonces 1 y 2 Corintios, Romanos y Gálatas. Nos tuvo que haber faltado una, porque eran 7. Bueno, ahora tenemos aquí 8, 9, 10, 11. Son 13 las que tenemos. Entonces, ya se nos va a acabar este tiempo otra vez. Entonces, aquí tenemos, San Pablo estuvo preso en Éfeso, Cesarea y Roma. Y los expertos se inclinan a pensar que Efesios, Colosenses y Filemón las escribe durante su arresto domiciliario en Roma. Efesios, Colosenses y Filemón. ¿Cuál es la que nos falta? Filipenses. O sea que esas 3 las escribió estando en arresto, o sea, casi al final de su ¿sí? Sí. Entonces, aquí está. La epístola a los filipenses fue escrita en Éfeso. A los filipenses les escribe antes que a los colosenses y a los efesios. Y la carta a Filemón tiene un carácter distinto. Es breve, es una breve nota sobre el retorno de un esclavo fugitivo. Onésimo, ¿verdad? Onésimo, sí. En la misiva
a Colosas y a Éfeso, San Pablo aborda problemas nuevos provenientes del gnosticismo. ¿Qué es eso? Quiere decir que aquí ya hay una herejía en la cual se ve a Jesús. Fíjense bien, nosotros decimos que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Eso hay que entenderlo, porque la gente, aunque dice eso, piensa que es más Dios que hombre, porque cuando se le empieza a decir que Jesús tuvo todas las necesidades, no es que sabía todas las cosas, que, o sea, se empiezan a asustar y dicen, ay, no, pero es que un ser humano puede intuir lo que le va a pasar, pero eso es intuición. O sea, no es que sepa directamente. Entonces esas son las situaciones que nosotros tenemos que ver de Jesús. Hombre a hombre. Si está diciendo la carta de Filipenses que es... En ese sentido, yo creo que Jesús iba comprendiendo su misión como cuando uno va en un camino. Sí, claro. Allá viene una gasolinera, un cruce a la derecha a tal parte, ahora tengo que ir a la izquierda, pero que él, en su condición humana, aceptaba los designios de Dios como nos pide a nosotros que aceptemos esos designios. Ajá, pero entonces no quiere decir de que él supiera, o sea, que lo van a matar, o sea, él puede intuir que por como da su mensaje, de la forma como hay reacciones, igual que Pablo. Pablo sabe que va a ir a Roma y que lo van a matar y se despide, pero porque es un hombre inteligente que sabe que lo que está pasando a dónde lo va a llevar. Entonces, es lo mismo, pero cuando la gente, uno empieza a explicar ese tipo de cosas, no quieren aceptarlo, ay no, aquí es saber qué me están enseñando porque Jesús es Dios. Ok, ese es un problema de aquí, y eso es el gnosticismo, es una herejía. Y esa herejía quiere decir que no se acepta a Jesús en su humanidad, sino solo en la divinidad. Por eso es gnósticos, porque el gnosticismo quiere decir ciencia, algo divino, no se le acepta. Entonces, ¿qué es lo que se acepta de su humanidad? Apariencia. Es hombre en apariencia, pero realmente él es Dios. Desde que nació es Dios. Y es solo humano en apariencia. No, pero eso no puede ser, porque entonces no se murió de verdad, entonces no padeció de verdad y entonces tampoco resucitó. Porque entonces si fue en apariencia, todo fue un juego, ¿verdad? Un chiste. Y si fuera solo en apariencia, nosotros no somos capaces de sufrir por él, porque lo que él sufrió como hombre, o sea, a nosotros nos cuesta aceptarlo, sabiendo que él lo sufrió como hombre, mucho menos si nos venimos y creemos que él, como era Dios, no sufrió tanto, pues, sino un poquito, que solo fue apariencia. Claro, entonces, pero como en el Evangelio dice, por ejemplo, que él ya sabía que iba a resucitar, pero la gente no se da cuenta que eso fue escrito mucho después, años después, cuando eso ya había pasado. Bueno, a la luz de todo eso tiene que comprenderlo la persona que esté estudiando Sagrada Escritura, para no hacer decir al texto lo que el texto no está diciendo. O sea, Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Entonces Pablo, aquí en la carta a los Filipenses, es donde dice, en el capítulo 2, de los Filipenses, vamos a ver, no sé si es el capítulo 6, de 2 al 11, sí, yo creo que, bueno, es el himno cristológico, donde dice que Jesús se anonadó, o sea, abandonó, o sea, la dejó, la soltó, no fue acarreando con pedacitos de su divinidad, sino que él se anonadó, dice, se hizo, en teología la palabra es kenosis, o sea, él se abajó, dice en otras, en su condición de Dios, él la dejó totalmente y se hizo uno como nosotros. Ese es por este tema, por el tema de que a Jesús se le tenía como apariencia. Yo cuando doy esta clase como más desarrollada, les pongo el ejemplo de Superman.
Y les digo yo, pues Superman no era ni siquiera terrícola, era de un lugar que se llama Krypton. Y entonces él en apariencia era Clark Kent, en apariencia, pero él realmente era extraterrestre. Entonces, esa es la idea que hay aquí en el gnosticismo. Él era de otra realidad, del cosmos, y entonces en apariencia fue humano, pero eso no es lo que dice el Evangelio, y eso no es, sino está anulado todo, su padecimiento, su muerte, y entonces tampoco hay redención y tampoco hay salvación, entonces no hay nada. Si él, todo lo que él logra es desde su humanidad. Por eso, la carta a los Hebreos dice que Jesús Jesús sufriendo aprendió a obedecer, dice en el capítulo 4 de la carta. Entonces Jesús va aprendiendo. También Lucas dice que crecía en sabiduría y también en edad. O sea, él se va desarrollando. Entonces esos son elementos humanos de Jesús. Pero eso la gente, la mayoría, pues piensa que cuando ponemos a Jesús como muy humano, entonces como que pierde lo divino. Y Juan Pablo II va a decir que no, va a decir que Jesús de tan humano es divino. Así va a decir Juan Pablo II, de tan humano, o sea que no hay un humano como él, de tan humano es divino. Y va a decir en Iglesia en América, él va a decir, Jesús es el rostro humano de Dios y el rostro divino del hombre. Entonces aquí vemos por qué es Dios y por qué es hombre, pero tiene esa realidad. Bueno, entonces ese tema es importante que uno lo entienda en la carta a los Filipenses. Aquí está el tema, aquí está, ¿ve? Entonces ya ven ustedes el gnosticismo. Es una doctrina según la cual los iniciados no se salvan por la fe en el perdón gracias al sacrificio de Cristo, sino que se salvan por la gnosis, o sea, por el conocimiento íntimo de lo divino que es superior a la fe. No basta ni la sola fe ni la muerte de Cristo para salvarse, porque el ser humano puede salvarse a sí mismo. Es autónomo para hacerlo. ¿Cómo? Sí. Pues un poco como lo hace el budismo, por ejemplo. Adquieren la iluminación por esfuerzos humanos, alejándose de todo, viendo que el cuerpo es más, no comiendo en una... Todo eso son esfuerzos y logran entrar al nirvana, por decir así. Pero ya se fijó que desde el cristianismo nosotros comprendemos que ese conocimiento del íntimo, de lo divino, no se puede. No se puede porque la mente es muy chiquita. Nosotros tenemos mucho, solo somos humanos, entonces no podemos de nosotros mismos sacar lo que no hay. Ahí sino está. Hasta que llega Cristo y nos da su espíritu para que nosotros podamos por el espíritu como unirnos a él en su cuerpo místico. Ahí está, entonces gnosis es conocimiento. Entonces ahí tienen a este Jesús como un Buda, miren, ahí le ven ustedes a él como un Buda. Como un Buda, sí. En su pose y de meditación y todo, como un maestro budista. Sí. Bueno, entonces ven.